Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, ya está nuestra amiga la gallega. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de modelo de atención y modelo de gestión. No me voy a detener mucho en el modelo de atención, vamos a hacer algunas referencias y sobre todo vamos a centrarnos en los modelos o los métodos de gestión. Yo voy a dividir esta presentación en dos cuestiones. La primera más del orden de lo conceptual y de retrabajar algunas ideas, algunas más rápidas, otras un poquito más con más lentitud o como ustedes quieran, me pueden interrumpir cuando tengan ganas. Y otra segunda parte que tiene que ver más con lo operativo y con ciertas herramientas o propuestas de gestión que se dan a modo de ejemplos. Después esto lo vamos a volver a repetir, pero no es una receta. Digo, ya deben saber a esta altura del curso, que es hoy la última clase, que no intentamos dejar recetas acá y que esto pueda funcionar para todo el mundo. Cada uno tiene que trabajar en base a cierto modelo de organización que puede estar pensado desde un lugar de mayor autonomía y mayor democratización. Bueno, ¿cuáles pueden ser estos modelos o estas herramientas que a nosotros nos pueden venir bien en el trabajo cotidiano? En este punto, a ver, ahí estamos. Tenemos como estas dos polaridades, ¿no? El modelo de atención, en términos rigurosos de su concepto, está más vinculado a ese momento del encuentro entre el usuario y el profesional, si se quiere, o el trabajador, trabajadora, en donde se empiezan a jugar allí una necesidad y una demanda y un modo de respuesta en términos de un saber técnico. A grandes rasgos la literatura divide estos modelos de atención. Por ejemplo, a ver, Gastón de Sousa Campos dice que es el momento en donde se concretizan los valores, la posición ética, el saber técnico, la coyuntura epidemiológica, las directrices políticas, digo, todo eso que está en los lugares más de meso o de macrogestión, e incluido la micropolítica o la microgestión, se van a poner a jugar en el momento de ese encuentro y va a constituir ahí este modelo de atención. Nosotros ascribimos a el modelo de atención de la clínica ampliada o de la clínica centrada en el sujeto. En términos más didácticos hay una taxonomía que vincula a un modelo más asociado al modelo médico hegemónico, que es el que venimos transitando ya hace más de un siglo, y a este otro modo de pensar la clínica, que es esta clínica ampliada o la clínica centrada en el sujeto. La clínica ampliada que refiere a la ampliación de los límites de las clínicas. Entonces, allí se hace una diferenciación entre lo que sería la clínica oficial, que es esta clínica que aprendemos en las universidades, donde se pone el saber técnico, se hace un diagnóstico, una recomendación o un tratamiento y allí termina la tarea. Es un compilado de signos y síntomas que tiene un paciente, nosotros tenemos un saber técnico y ponemos a jugar allí estas cuestiones. Después hablan también de una clínica degradada, en donde en realidad todo lo que no se diagnostica, sino que se recomienda posteriormente, está atravesado por otros tipos de intereses, que ya no están basados solamente en esa necesidad del paciente, sino muchas veces en el complejo médico-industrial. Ustedes saben cómo la industria farmacéutica, la industria de la tecnología, termina muchas veces comandando qué cosas son las que se recetan, las que se indican, los estudios. Entonces esto viene a ser a grandes rasgos, porque no me quiero detener mucho acá.
la clínica degradada. En realidad nosotros vamos a hacer foco en qué relación hay entre un cierto modelo de gestión para poder llegar o para poder pensar en un modelo de atención centrada en esta clínica ampliada o centrada en el sujeto. Y en este punto hay ahí como una relación dialéctica en donde no hay una cosa primero y otra después, sino que se ponen a jugar constantemente. Ahora, si nosotros pensamos este modelo de atención centrado en los sujetos, y va a ser bastante difícil de poder abordarlo desde ese lugar si uno no piensa un modelo de gestión también centrado en los trabajadores. En este punto, esperen que quiero, ahí está. En este punto, este modelo de gestión, para ir repasando algunas cosas que ya dijeron mis compañeros y que yo también dije algo en planificación estratégica, se trata fundamentalmente de desencadenar procesos de preguntas, de interpelación, de repreguntarse en qué institución, en qué organización uno está desempeñando ese trabajo. Y se trata de trabajar con compromisos y contratos. ¿Por qué compromisos? Compromisos asumidos como un proceso que se da más en el orden de lo inconsciente. Piensen esto, ¿no? En el gestor o el dirigente o como le quieran llamar, o el coordinador que trabaja con otros trabajadores. Allí se ponen a jugar ciertos procesos inconscientes y también se ponen a jugar contratos, que son los movimientos deliberados. Para poder trabajar con esto, se piensa que lo más conveniente, lo más adecuado, por ahí es de trabajar con demandas y con ofrecimientos. Cuando uno hace una reunión de gestión, es importante poder dar lugar a que se exprese la demanda, porque esa demanda de los y las trabajadoras, de alguna manera, va a ser una síntesis dialéctica de qué valores, deseos e intereses se están poniendo en juego allí. Digo, cuando uno trabaja en un servicio, por ejemplo, y da lugar a cierta demanda, que no sea una catarsis pura, pero a cierta demanda del equipo, bueno, detrás de eso que dice, bueno, tenemos que organizar los turnos porque si no la gente viene a la hora que se le canta, hay allí detrás de eso el reflejo de ciertos valores o de ciertos intereses o de ciertos deseos. Y cuando digo valores, digo esta cuestión ideológica, que es digo, hay atrás de esa expresión, por ejemplo, pensar que la gente no puede ir cuando se le canta al centro de salud o a la institución o al servicio o al hospital. Pero esto hay que conjugarlo con ciertos ofrecimientos, es decir, con proponer ciertos temas, socializar información que tiene el gestor, para en ese movimiento entre la demanda y los ofrecimientos, porque además es importante que salga a la luz esto de los valores y los deseos y los intereses de los trabajadores, se pueda dar de alguna manera algunas nuevas formas para desestabilizar eso que se asume como natural, o como que ya está instituido o que siempre se hizo así. Digo, a lo mejor ustedes han participado, ¿no? Yo he participado de reuniones en donde cuando se interpela porque la necesidad de que los pacientes tengan que ir a las 5 de la mañana, la respuesta es, pero ellos están acostumbrados, y allí se juegan muchas cosas, se juega esto de, bueno, esto siempre se hizo así, en la salud pública es así, y también se juega cierto posicionamiento ideológico en esto de ellos están acostumbrados. Digo, para poder en este ejercicio hacer una escucha atenta de ciertas frases o cosas o demandas que se pueden jugar ahí. En el medio del modelo de atención y este modelo de gestión está la gestión pura, la acción. Y lo que yo pongo acá es, bueno, esto es gestión, es cogestión o es autogestión. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver.
pero quiero que hagamos pie en ciertas cuestiones de conceptuales. A ver. En principio, nosotros trabajamos con problemas, no con soluciones. Cuando digo esto no quiere decir que no tengamos que arribar a una solución, pero en realidad el anclaje tiene que estar puesto en el problema. La primera pregunta que nos hacemos siempre es ¿cómo? Pensando dónde están las herramientas, cómo hago esto. Y en realidad el anclaje tiene que estar puesto en poder empezar a preguntarse, o como primer paso, preguntarse por qué, para qué o con quiénes. Diría, como vicio de preguntar primero el cómo, lleva a un modo de trabajo que pretende grandes soluciones. Hay un deber ser allí que da vueltas, que lo dice alguien que manda, y cuando se plantea el deber ser, que tiene que ver algo con lo que yo empecé la conversación, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dar algunos ejemplos, pero esto no es la herramienta que a todo el mundo nos va a servir. Cuando uno lo piensa de esa manera, en realidad está ignorando bastante las características del campo de la salud, los agentes y el capital que se juega allí. Cuando digo el capital, estoy poniendo a jugar las cuestiones del poder. Repite de alguna manera la lógica de la planificación normativa, donde el trabajador debe hacer lo que otros dicen, y hay allí una imposibilidad de implicancia. ¿Por qué utilizo la palabra de implicancia? Porque en la implicancia, en este concepto, está, ¿cómo decirles? Está formado fundamentalmente por el deseo. El sujeto implicado tiene que ver con esto, con cuánto de su deseo está puesto en esa acción. Este modo de trabajo, que no tiene ninguna posibilidad de un sujeto implicado, que repite las normas de la lógica de la planificación normativa, que se apoya en este deber ser, en las grandes soluciones, provoca lo que se denomina una clausura simbólica. Y en esa clausura simbólica, la clausura simbólica es para los trabajadores. Entonces hay un posicionamiento donde hay que esperar que el otro me dé una orden y yo veré qué cosas de estas puedo hacer, quiero hacer, deseo hacer o me resultan atractivas para hacer o relevantes. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que tener ahí dando vuelta todo el tiempo? Que yo sé que ya las sabemos, pero no siempre están puestas allí presentes, aunque no se digan, en el momento de analizar ciertos problemas. Estas características del campo de la salud tienen que ver con esto. Con altos grados de autonomía y procesos de gestión muy complejos, las instituciones de salud, al decir de Mitzberg, están muy regidas por la burocracia profesional. ¿Qué quiere decir estos altos grados de autonomía? Hay pocas instituciones en donde los trabajadores y las trabajadoras de menor jerarquía tengan tanta autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, puede haber un ministro, un director del hospital, un coordinador del centro de salud, que podría ser, bueno, esa cabeza que dirige, manda, etcétera, que diga, acá hay que hacer tal cosa. Ahora, cuando se cerró la puerta del consultorio, tiene altísimos grados de autonomía, o del consultorio, o de la admisión, o de lo que sea. Ese trabajador tiene mucho grado de autonomía para, por ejemplo, ser expulsivo. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Por eso se habla de que estos procesos de gestión son muy complejos, porque no hay manera de que responda a la lógica esta de la verticalidad. Puede ser que nosotros creamos que están respondiendo, pero bueno, los compañeros que me acompañan en este curso, les habrá pasado cuando uno va a una reunión y todo el mundo dice, sí, sí, y dice cosas, qué sé yo, porque estaría bueno trabajar por acá, las directrices que nos planteamos son estas, y todo, sí, 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 nadie abre la boca, vos te vas y te dicen cómo te fue, y cómo entraste. Porque cuando no hay ahí una reciprocidad
insistencia explícita y no se da lugar a esto que decíamos antes, a la demanda en donde se ponga allí a jugar estos intereses, y la verdad que no nos fue muy bien, porque nadie pone ahí en cuestión si está o no está de acuerdo, si se le ocurrió otra cosa, hay ahí una clausura simbólica importante. Lo otro característico del campo de la salud es que se trabaja con un objeto no definido, la salud, y esto es lo que le otorga mucha complejidad. Bueno, esto que decíamos, que los niveles de menor jerarquía tienen altos grados de autonomía, son instituciones que trabajan, muchas de ellas, los 365 días del año, las 24 horas. Y esto le aporta complejidad a la situación, ¿eh? Y además se trabaja con el dolor, con la vida y la muerte, por lo tanto los trabajadores ponen altas dosis de valores e ideologías en sus procesos de trabajo. Digo, esto, aunque no sea consciente, está puesto a jugar todo el tiempo en el momento de ese encuentro que hablábamos al principio. En realidad, cuando uno, y esto a veces se ve en la construcción de la tarea o en algunas preguntas, acá hay una cosa que creo que la dijimos al principio y la vamos a decir al final. En ningún momento planteamos que nada de esto sea fácil, pero igual la dicotomía no es fácil-difícil, es necesario o innecesario, ahí está puesto el interrogante, si es necesario o innecesario. En general, las acciones en la gestión, en los servicios de salud, son difíciles y necesarias, digo, allí es donde hay que buscar. Y cuando se torna necesario e imposible, es cuando hay que pensar que en realidad hay que cambiar las reglas del juego. No es imposible, pero es imposible en esa estructura, con esas reglas de juego que están vigentes. Y lo otro que es importante es que nosotros estamos acostumbrados y venimos de una matriz en donde la práctica profesional, a partir de los textos, porque primero leímos y estudiamos un montón de libros, qué sé yo, interpreta los problemas, es decir, ¿qué hace con los problemas? Los textualiza. Y en realidad lo que buscamos es que los problemas provoquen a los textos, no al revés, porque si no los encorsetamos y ya dejan de ser esos problemas singulares de los servicios, de las poblaciones, de las personas, para pasar a ser parte de un texto que tiene un formato y cierta rigidez. No estoy diciendo que no sirva, lo que nosotros tenemos que hacer es que el problema provoque o interpele al texto. Spinelli, yo me tengo que fijar si lo subí a la bibliografía obligatoria. Él dice que en la lógica del trabajo en la gestión, la visión clásica es pensar primero las cuestiones del gobierno, de la gestión, para poder abordar a la organización y llegar al trabajo. Idem, trabajadores o trabajadoras. Y él propone una propuesta nueva de acción que invierte algunas lógicas de esta y arranca por el trabajo, cosa con la que estuvimos trabajando. Cuando decimos problemas es porque estamos poniendo el foco ahí, en el proceso de trabajo. Desde que empezó el curso nos paramos ahí y de allí vamos trabajando cada una de las cosas. Entonces él dice, hay que abordar el tema del trabajo para poder pensar la organización y en función de eso constituir un modo de gestión y de gobierno. No, lo plantea como no una contraposición, es una cosa o la otra, sino que se constituye como en una nueva lógica para acumulación de fuerzas institucionales. Fíjense que depende de cualquiera de estas dos visiones, viene a darse esto que decíamos, ¿no? Si hay alguien que se va a constituir como parte del gobierno, de la gestión, para reformar la organización y de allí darle órdenes a los trabajadores, bueno, ahí va a estar un poco complicado. Posiblemente haya un momento de la gestión en donde esto tenga que hacerse, por eso él habla de que no se contraponen. Pero el inicio o la lógica que debería tener es esa construcción, si se quiere, en el primer gráfico, de abajo hacia arriba, en donde eso que está abajo se pone arriba, y por allí es por donde se empieza. En este punto, ¿por qué abordar el trabajo?
porque ya sabemos, y ya lo hablamos, que ese trabajo o ese proceso de trabajo puede ser productor de alienación, pero también de construcción de un trabajador en la medida en que pueda transformar la realidad y en esa transformación se transforma a sí mismo. Digo, en el mismo espacio donde está puesta la supuesta causa o la causa de los procesos de alienación, están puestas también las posibilidades de apropiación del trabajador de su propio proceso de trabajo para transformar esa realidad. Es decir, recuperar esa relación dialéctica trabajo-trabajador. Esto que habló Gonzalo, de dónde está puesto el trabajador en las organizaciones tayloristas, con la organización, el trabajo en serie, etcétera, para poder después abordar el tema de la organización. ¿Qué es lo que vemos nosotros normalmente? Organigramas verticales. Cada uno de ustedes habrá trabajado en alguna institución donde está el director, los servicios, los departamentos, los servicios, y también vimos que muchas veces, y esto nos ha pasado, cambia el ministro, cambia el gobierno, se reforman todos los organigramas, pero al no trabajar con los trabajadores que forman parte de ese organigrama y que seguramente tienen alguna visión de cómo organizar esa organización, perdón la redundancia, muchas veces se cambian los organigramas y no hay ningún cambio ni impacto en ese modelo de atención, sigue siendo lo mismo. Esto está fundamentalmente basado en esto que hablábamos de la burocracia profesional, y hay allí una lógica de expedientes, de memorándum, bajan las órdenes, suben los expedientes, buscan la firma, etcétera. Digo, hay una burocratización allí en la organización que es importante poder empezar a o a desarmarla o a interpelar, aunque sea la lógica que tiene esa organización. La gestión. Cuando la gestión se piensa desde una mirada, casi les diría, superpoderosa, y no pensado como un proceso que lo vamos a ver ahora en un momento, de cogestión, ese gestor tiende a concentrar tareas y empieza a tener dos problemas graves que ustedes lo han puesto en muchas de sus tareas: el tiempo y la comunicación. No tenemos tiempo para hacer esto y tenemos dificultades para la comunicación. En el tiempo, esto sucede porque el gestor tiende a concentrar tareas, problemas que no puede realizar ni resolver por falta de tiempo, y nunca llega a producir cambios reales. No está incorporada esta visión, o la visión que habría que incorporar, de que los problemas no se solucionan detrás de un escritorio lleno de problemas en donde uno solo piensa cuál es esa gran solución, sino en pensar en cómo abordar los territorios y desencadenar procesos y abrir espacios. También es un ejercicio complejo que se tiene que dar quien coordina o quien gestiona ¿cómo decirles? De que no va a tener el control de todos esos procesos de los espacios que está abriendo. Posiblemente tenga que instalar algún modo de trabajo en donde entre y salga. Estoy pensando a lo mejor en lugares de macrogestión, pero si nosotros volvemos a una de las primeras diapositivas y pensamos, no es nuestra tarea llevar una carpeta con soluciones, sino empezar a abrir estos espacios y a desencadenar estos procesos, el tiempo va a ser una situación un poquito más viable para nosotros. Y los procesos de comunicación, la mayoría de las veces, tienen muchas dificultades porque se piensa con esa lógica emisor-mensaje-receptor. Yo digo un mensaje determinado, el otro escucha y asume que lo que estoy diciendo es lo que se debe hacer. Y ahí ya es desconocer la complejidad del lenguaje y de la comunicación.
en donde se juegan muchas cosas en el lenguaje, esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice y cuánto se dice para que el otro también pueda decir? ¿Cómo se da lugar a la demanda y a que se expresen los intereses de los otros? ¿Cómo también se toma en cuenta la posición más del orden de lo propositivo, de decir, bueno, también podríamos hacer esto y empezar a mixturar esto de manera, en un juego un poquito más dialéctico? Y el gobierno, bueno, refiere a esto de los actores en posición del gobierno con G minúscula o con G mayúscula, que es lo que veíamos, ¿no? Y vuelve a traer esto de que estos que gobiernan con G minúscula, que vendríamos a ser los trabajadores de menor jerarquía, en términos de la gestión estoy hablando, y de las autoridades, si se quiere, también gobernamos, también tienen gobierno, y esto es importante que uno lo sepa. A ver, ahí ya. Esperen que me pasé. Bueno, entonces, como para más o menos ir finalizando esta primer parte, lo que se propone es pensar un método de gestión colegiada, o gestión democrática, o gestión centrada en los equipos de salud, pónganle el nombre que quieran, pero en realidad tiene acá dos componentes importantes. Uno es pensar no la gestión ni la autogestión, digo, la fantasía de la autogestión es compleja porque es casi como la misma fantasía de la libertad absoluta. Y esto no es posible, digo, en términos institucionales. Entonces es poder pensar en un espacio de cogestión, de gestionar con los otros, en donde la función del dirigente o del gestor no es que se elimina, pero sí se reconfigura y no queda ya como esta figura exclusiva y unipersonal. Digo, muchas veces nos ha pasado de decir, bueno, lo que pasa es que tiene un modo de gestionar personalista, en donde, bueno, no voy a repetir, toma solo las decisiones o sola, etcétera. En ese punto, todos participan del gobierno, que en realidad lo hacen, habitualmente lo hacen, todos participan del gobierno en términos de gobierno de las decisiones que se toman. Pero es interesante poder transparentarlo a esto, ponerlo a jugar allí y de alguna manera, entre comillas, formalizarlo. Nadie decide solo o aislado en este modo. Y fundamentalmente lo que hay que tener presente es que nosotros seguimos dos objetivos. Uno es la producción de salud, no de procedimientos. No estamos enfocados en pensar cuántos procedimientos, cuántas recetas, cuántos análisis, cuántas derivaciones, cuántas atenciones, sino en la producción de salud. Y lo otro, importante como objetivo, es que lo que se quiere lograr es trabajadores con mayores grados de reflexión, de realización personal y profesional. Esto es lo que puede abordar a aproximarse a un sujeto implicado y no a un trabajador alienado. Esto me pareció importante que lo tengamos en cuenta. Dice, no asumir una posición técnico-centrada de tener todas las respuestas no quiere decir que estemos desarmados. Esto es interesante porque no es cualquier cosa. Digo, hay herramientas concretas, hay métodos concretos, hay dispositivos concretos para poder abordar todo esto, este método de gestión, pero eso no quiere decir que no los tomemos a rajatabla como si fuese la receta que nos va a traer todas las soluciones, pero sí empezar a pensar en estos nuevos modelos de organización y en qué cosas de estas nos pueden estar sirviendo o no en función de la realidad y de una planificación y una gestión más situada. En este punto, ustedes tienen el texto de Roxana Onoco, que se llama Humano, demasiado humano, y es interesante, ya toma muchas cosas obviamente, de Sousa Campos,
Y ella hace una diferenciación entre arreglos organizacionales y dispositivos. Entonces dice, los arreglos organizacionales son aquellos que instalan una posibilidad de una nueva estructura. ¿Y por qué dice que es necesario esta posibilidad de una nueva estructura? Porque esto le da cierta permanencia y ella dice, bueno, en la máquina esa de producir control no opera intermitentemente. La estructura tiene una verticalidad y una forma piramidal tradicionalmente porque tiene un flujo continuo de métodos de producir control sobre los trabajadores, sobre los procesos, etcétera. Entonces, de alguna manera, lo que plantea es que va a haber que haber algunos arreglos organizacionales en términos de darle una nueva estructura para que esto tenga cierta permanencia, para que vaya en dirección contraria potencialmente para producir el flujo justamente para el otro lado, que es para el lado que decíamos recién, de producir salud y trabajadores implicados, con capacidad de reflexión, etcétera. Y en ese punto se proponen los colegiados de gestión y unidades de producción, ahora ahí vamos a ir viendo, el apoyo matricial y los equipos de referencia y descripción del usuario como arreglos organizacionales que van en el sentido que pensábamos hoy, ¿no? De la clínica ampliada, de poder pensar los trabajadores con realización, etcétera, y la producción de salud. Y por el otro lado dice hay dispositivos que son distintos que los arreglos, porque el dispositivo es un montaje, es una acción, es una actividad que genera innovaciones, va generando acontecimientos allá adentro, pero que no es permanente. Y en realidad es como una actividad que uno pone a jugar en la organización de modo de que se empiecen a producir ciertos cambios, pero que vamos a poder ver que se trata de un dispositivo en función de que vaya funcionando de esta manera. Y probablemente en un momento deje de funcionar esto. Ya no es parte de la estructura, lo vamos a ver en un ratito. Trabaja o es pensado estos modos o estas acciones como un modo de subvertir ciertas líneas de poder. Ahí romper con algo, a ver qué es lo que pasa en función de una estructura que es rígida y que no estamos pudiendo, por más que hicimos ciertos arreglos organizacionales, romper la lógica que se venía dando. Estos arreglos, en principio, se plantean como unidad de producción. ¿Qué es una unidad de producción? Pensemos un ratito en una institución de salud. Esto está pensado más en términos de una institución un poquito más grande. Entonces vamos a pensar en un hospital de mediana o de alta complejidad, en donde en vez de empezar a pensar una organización, ya vamos a ver al final un esquema para que les quede más claro, pero después cuando charlemos, si me quieren preguntar, no hay problema. Una organización que ya no esté dividida por especialidades, por ejemplo. Uno va a un hospital o a cualquier institución de salud y está el servicio de tocoginecología, el servicio de enfermería, el servicio de laboratorio, el servicio de lo que sea, de pediatría, de cirugía, y en realidad lo que propone la organización de una unidad de producción es que esa unidad de producción se estructure porque se comparte un mismo proceso de trabajo. Es decir, tiene un mismo objetivo, porque comparten el producto u objetivo. Por ejemplo, la unidad de cuidados del niño. En otro tipo de estructura puede ser, si pensamos en un lugar, o las guardias, en un lugar de monovalente, creo que vi que entró Cristian, que trabaja en un hospital de salud mental, a lo mejor es pertinente pensar la unidad de producción de cuidados ambulatorios,
Y si uno lo empieza a pensar de este modo, se da cuenta que está formado por un equipo multiprofesional. No es solamente, si nosotros pensamos, el servicio de enfermería son todas enfermeras, el servicio de cirugía son solo los cirujanos, el servicio de pediatría son solo los pediatras. Y se define esto, cuántas unidades de producción, etcétera, por una gestión participativa. Tienen que estar sentados en esa discusión quienes participan en cada proceso de trabajo o de atención para poder ir definiendo cuántas unidades de producción son necesarias de estimar o de planificar. En este punto, esa unidad de producción va a tener un coordinador. ¿Cuál es la tarea del coordinador de la unidad de producción? Elabora un proyecto de trabajo, piensen esto, siempre por gestión participativa, que es esto de acá abajo, en el colegiado de gestión. Elabora un proyecto de trabajo con producción de compromisos y responsabilidades, esto es importante, poder explicitarlo, dejarlo en claro, conversarlo, discutirlo. Implementa las decisiones de ese colegiado. Hay un colegiado de gestión de esa unidad de producción que toma determinadas decisiones. Y hay alguien que tiene que asegurar que esas decisiones se lleven adelante. Esa es tarea también del coordinador. Toma decisiones imprevistas, guiadas por las directrices establecidas por el colegiado, porque no se puede armar una reunión cada vez que surge un problema. Habrá problemas que necesitan una rápida solución y esa es una tarea también del coordinador. Se comunica con el exterior y con otras unidades de producción para que esta unidad no queden aisladas y forma parte de un colegiado de dirección, es decir, de un colegiado más ampliado, donde van a participar todas las unidades de producción, pero ahora les voy a mostrar el gráfico. El cómo, y lo hace todo a partir del colegiado de gestión. En ese colegiado se socializa la información, esto es muy importante. Muchas veces, en algunas cabezas y no estructura, queda esta cosa de le comunico, le mando la resolución o algo que vino del ministerio al coordinador. Bueno, es importante como tarea en esos colegiados socializar esa información. Sucede mucho, y ustedes lo habrán visto, decir, nosotros no sabíamos nada, ¿cómo ahora hacer? O cómo el ministerio sacó esta resolución y nunca nos enteramos. Esa es una tarea importante para trabajar en el colegio de gestión. Lo otro importante para este espacio es que tiene que tener tiempo de reuniones ordinarias sostenidas y sistematizadas como parte del tiempo de trabajo. Esto en algún momento, yo no sé si en alguna de las clases de los chicos o de las mías, lo estuvimos charlando. No es cuestión de, hacemos una reunión hoy y no se sabe cuándo es la próxima. Digo, esto tiene que ser, primero, parte de la tarea. No es que yo me quedo más tiempo, sino pensado cuando uno piensa en la organización, como esto, como parte de la tarea. Y además tiene que ser sostenida, rigurosa en términos de la sistematización. Yo salgo de esta reunión, soy un trabajador donde puse ahí, discutí, qué sé yo, y sé que voy a tener otra reunión la próxima semana, cada 15 días, como se haya decidido allí, en donde se va a jugar también esto de los compromisos y las responsabilidades. Todos asumimos un compromiso, una responsabilidad, y si decimos que no nos vamos a reunir más, no nos vemos más, bueno, que cada uno hace lo que quiere, este espacio funciona también como un espacio de rendición y petición de cuentas, las dos cosas. Y es un espacio para la reflexión y la planificación de las necesidades en salud, las divisiones de tarea y el papel de cada uno o cada una de los que están formando parte de esta unidad de producción. El apoyo matricial. ¿A qué se le denomina apoyo matricial? Es el instrumento que va a permitir que las unidades de producción se abran al exterior no de la institución, afuera, sino al exterior de la unidad.
Y en general los apoyos matriciales vienen a instituir procesos de reflexión crítica y educación permanente. Voy a pasar a lo último, porque para que les dé un poquito más de claridad. Piensen en esto. Es como si todos los jefes de servicio, porque esto es importante que lo tengamos en cuenta, los jefes de servicio dejaron de ser jefes, porque los servicios no existen más en esto que pensábamos, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, formar un espacio de apoyo matricial, en el libro de Sousa Campos habla de supervisión matricial, a mí no me gusta la palabra supervisión, pero viene a mitigar la angustia de la disolución. Digo, porque en general esto que yo estoy diciendo tan livianamente, provoca muchas resistencias, decir, bueno, vos, el servicio de cirugía no existe más. Es como sacarle el feudo al rey, ¿no? Así como, y ahora me quedé sin castillo, me quedé sin territorio, y les diría hasta sin esclavos a quién mandar, etcétera. Bueno, hay que darle un lugar allí a no solamente a estas personas, sino a este rol. Entonces, es importante que el apoyo matricial esté formado por personas que tienen un conocimiento y una cierta especificidad técnica y que de alguna manera instrumentaliza los procesos de cambio. No tiene una línea de comando dentro de la unidad de producción, no manda allí. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Le va a dar soporte o apoyo a la especificidad técnica de quien forma parte dentro de la unidad de producción. Vamos a pensar esto. La jefatura del servicio de enfermería va a empezar no a definir cuándo se toman licencia las enfermeras, porque esa es una decisión que se va a tomar dentro de la unidad de producción con las enfermeras que trabajan en esa unidad de producción, porque saben cuál es la lógica de trabajo de esa unidad de producción. Pero sí, esa jefa de enfermería puede ser un apoyo matricial en términos de las necesidades de capacitación, de poder intervenir en ciertas reuniones de la unidad de producción para interpelar ciertos procesos de enfermería que se dan allí adentro, pero no tiene una línea de mando, no toma decisiones respecto de los horarios y las vacaciones de las enfermeras. Si uno lo piensa en términos de los servicios, decís, bueno, las enfermeras dicen, a ver, vamos a hacer el esquema, listo. Y después, ¿qué pasa con esas enfermeras dentro de los servicios donde se empieza a armar el despelote? Porque no hay una coordinación ni una articulación que pueda permitir una garantía de continuar con los procesos de atención como nosotros o como este colegiado definió. Porque hay otro de fuera que está tomando ese tipo de decisiones. Ahí estamos. No. ¿Qué día hoy que tengo? Bueno, yo les había dicho que el coordinador de la unidad de producción forma parte de ese colegiado de dirección, que las personas que participan son la dirección general, asesores, los coordinadores de las unidades de producción, las personas que forman parte del apoyo matricial, y ese es un espacio para elaboración y para compatibilizar las demandas y los proyectos de cada unidad de producción. Es decir, el colegiado de dirección viene a articular lo que la descentralización tiende a fragmentar. No puede ir cada unidad de producción haciendo lo que se le canta, o los servicios, cada uno hace lo que quiere, sino que tiene que haber un espacio donde puedan confluir los intereses y las necesidades en términos de la institución y de las directrices que sí, hay en este caso, por ejemplo, el ministerio define que tienen que ser. Y hay un director que tiene cierta, ¿cómo decirle?, cierta
comunicación con otros niveles jerárquicos que también viene a poder compatibilizar estas cuestiones. Los coordinadores de las unidades de producción, también tiene que tener una reunión periódica, y los coordinadores de la unidad de producción llevan a ese espacio las cuestiones sobre las cuales la propia unidad no tiene autonomía para decidir. ¿Qué quiero decir con esto? Si la unidad de producción decide que hay que darle otra lógica a los procesos de atención y al proceso de trabajo, eso es algo que puede decidir una unidad de producción. No necesita llevarlo al colegiado de dirección para que el director... ¿Ven cómo en toda esta lógica quienes están gestionando de alguna manera no tienen ese supuesto control en todas las decisiones que se toman? Digo supuesto porque hay una suposición de que porque da las órdenes el director, todos los demás le vamos a dar bolilla. Lo que llevan los coordinadores a ese lugar es, por ejemplo, si necesitan ampliar la infraestructura, si necesitan comprar equipamiento, si sí o sí hay que contratar personal. Eso es algo que una unidad de producción no puede definir sola. Y en la medida de lo posible, todas las decisiones son tomadas por el equipo de la unidad de producción o en comunicación con otras unidades. Solo va a llegar al colegiado si no lograron entenderse, no pueden ponerse de acuerdo y necesitan de este otro espacio para poder dirimir esto. Y por último, y me parece que lo más importante, también es un arreglo organizacional la adscripción y el equipo de referencia. Hay que tomarlo como, en términos conceptuales y operativos, como parte de la organización y como una lógica en el proceso de atención. ¿A qué se llama esa adscripción? La adscripción es ese contrato que se da entre el Estado y los ciudadanos. El contrato del Estado somos nosotros, los agentes que trabajamos en salud, donde se asume la responsabilidad por el cuidado de la salud a fin de que se logre toda la atención necesaria en la red para garantizar cuidados efectivos e integrales. Es decir, todo usuario va a tener un equipo de referencia que es responsable de su tratamiento y allí se ve con mayor nitidez este modo de organización en un centro de salud. Que él conoce, el usuario conoce quién es su equipo y sabe cuál es su nombre. No deberíamos encontrarnos con usuarios que no saben quién es su médico o su equipo de referencia. Tiene una composición multiprofesional variable que va a ir variando en función de las circunstancias de que esté trabajando en el primer nivel de atención, en hospital o en especialidades. Lo que se quiere lograr es un modelo de atención más singularizado, personalizado, reforzar ese papel terapéutico en la dialéctica del vínculo. Digo, el vínculo no es cualquier relación. El vínculo tiene que ver con asumir compromisos y ciertas responsabilidades con la población a cargo. Es lo que se llama, bueno, esta es mi población a cargo, la población a cargo de este equipo. Yo soy responsable de eso, no solo en el momento de la atención, sino también en el trayecto de esos usuarios por toda la red de servicios. Tenemos que tener presente la necesidad de que el equipo de referencia tiene la función de elaborar y aplicar el proyecto terapéutico singular. Y cuando digo esto, no interesa si en lo operativo yo tuve que hacer una referencia a un nivel de mayor complejidad. Esto no quiere decir que yo me desvinculo de ese proyecto terapéutico, sino que esporádicamente y en un momento hay un otro u otra que está haciendo una cierta acción, pero sigue siendo mi población a cargo, sigue siendo responsabilidad mía o de ese equipo la salud de ese usuario y la garantía del recorrido por la red en función de sus necesidades. Esto va a propiciar una comunicación entre los trabajadores, ya que el éxito de ese proyecto terapéutico no depende de uno solo. Esto es importante también, digo, ¿cómo? Ahí se pone a jugar. Esta responsabilidad es del equipo de referencia, de esta población o de este usuario.
Ahora, igualmente, responder a sus necesidades no es algo que pueda hacer solo el equipo de referencia, porque tiene que transitar por la red, por ejemplo. Esto sí o sí obliga de alguna manera, entre comillas, porque estaría bueno que no sea una obligación, a que nos tengamos que comunicar con los otros trabajadores. Ya no es una derivación y ahí me olvidé. Ya le dije que se fuera, otro, no era acá, tiene que ver el otorrino, y bueno, ya está, yo ya lo mandé al otorrino. Sino ahí hay una vinculación necesaria con ese otro trabajador que está en otro nivel de la atención o que está en otro lugar de esa institución para poder garantizar el éxito de ese proyecto terapéutico. Y que también, bueno, acá, digo, perdón, digo, sí, que también es responsable de parte del proyecto terapéutico, ¿no? Pensando en la circulación del paciente por los niveles, ¿no? Sí. Pensaba esto de la responsabilidad del equipo, como que el primer nivel siempre tiene como esta gran carga de todopoderoso que debe ascribir, hacerse responsable de garantizar la circulación y la concreción del proyecto terapéutico, cuando en realidad el paciente o el usuario es un usuario del sistema de salud pública, en donde va a transitar por diferentes niveles y todos debemos tener un grado de responsabilidad por la concreción de o la búsqueda de la resolución del problema de ese usuario, ¿no? Entonces, sí, ahí también, en función de la comunicación, digo, ¿no? Claro. Ahí es donde, en esto que vos decís, que además estoy de acuerdo, es donde empieza a jugar cómo se gestiona la red. Porque si yo, como gestión, por ejemplo, intento hacer estos cambios solo en el primer nivel de atención, y la verdad es que esto que vos decís, uno carga a los equipos del primer nivel de atención, no pudiendo garantizar esa comunicación, la contrarreferencia, el compartir la responsabilidad, de manera que ese equipo del primer nivel diga, por supuesto que me puedo hacer cargo, porque tengo el soporte del resto de la red. Ahora, cuando la red existe, pero no se constituye como soporte, sino que es algo a lo que uno apela así, dice, bueno, anda para allá, y no sabemos qué va a pasar allí, no hay comunicación con esos especialistas, no hay comunicación con los trabajadores de las otras instituciones, y allí es donde nos cargamos de impotencia y realmente sentimos que eso es una carga. ¿Se entiende más o menos? Sí, ni hablar de cuando se trata de construir responsabilidad en los diferentes nudos que tienen las redes, porque, como señalaba Fernanda, hay cierta tendencia a que mucho de lo más, digamos, tedioso, entre comillas, descansa en el laburo del primer nivel de atención, y muchas veces cuando se refiere los pacientes a los diferentes niveles hay un vacío, hay una falta de comunicación, y bueno, cualquiera que viene de afuera y le echa un vistazo al sistema de salud argentino o de las provincias, lo primero que marca es esto de la ausencia de dispositivos de coordinación entre los diferentes nudos de la red, que hace lo que vos señalabas, que no sepa quién está del otro lado, no conoces el apellido del tipo al cual o la tipa que hay que referenciarle una situación de enfermedad, y verdaderamente la gente queda a la deriva. De ahí viene el término también derivar, es decir, derivar es que alguien va flotando en el mar y si tiene suerte y viento a favor llegará a un destino, pero cuando se está a la deriva se está en el marco de una incertidumbre. Sí, por eso, bueno, no utilizamos este término, sino esto de la referencia y la contrarreferencia. Tan difícil de lograr la contrarreferencia, porque además la institución hospital de la red, por ponerle estos nombre y apellido a las cosas, se refugia en esa institución que lo protege de la demanda de los pacientes. El centro de salud está en pleno territorio, y si no hay una organización en donde el centro sea el centro de salud,
No sé si se entiende. Y para el centro de salud, el centro esté puesto en la población y le estamos pidiendo al lugar con mayor potencia, pero con mayor vulnerabilidad en términos de el cara a cara y el estar conviviendo con los problemas de la población, que solucione los problemas de tránsito o de proyectos terapéuticos de pacientes que no pueden ser resueltos todos en el centro de salud, sino que necesitamos de lo otro. Entonces ahí está la posibilidad de armar colegiados de gestión donde se mezclen, se mixture las personas de un nivel de atención y de otra, porque hay momentos en donde nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y eso sí es una tarea del gestor o del coordinador, crear esos espacios. Hay que crearle esos espacios, darles rigurosidad, darles sistematicidad, etc. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería, lo que yo les hablaba recién, por ejemplo, si se quiere, un hospital organizado del modo como pensábamos recién. ¿Ve? Hay una unidad de producción, un colegiado que lleva adelante todo el proceso de trabajo en común que tienen, hay varias unidades de producción, y el apoyo matricial funciona de modo transversal. Y se llevan estas decisiones al colegiado de dirección. Fíjense que las flechas están puestas a propósito porque tienen el sentido inverso que la tradicional organización, que las órdenes bajarían, las decisiones bajan así. Acá lo que se quiere dar es el sentido de las decisiones empiezan a subir desde los niveles de mayor contacto con los procesos de atención. Bueno, y los dispositivos. Habíamos hablado que los dispositivos vienen a ser acciones que no forman parte de la estructura y que vienen a subvertir estas líneas de poder. Vienen ahí a poner una cuña, a poner una interrupción en una lógica que no puede romperse, y la verdad que el dispositivo que pueda haber logrado eso y que se configure como dispositivo, seguramente lo vamos a ver a posterior de haberlo puesto en funcionamiento. Y allí lo que se puede pensar son talleres de planificación, no es una acción que forme una actividad que forme parte de una estructura, sino a lo mejor hay temas muy duros para trabajar en la institución y uno puede pensar en la organización de un taller de planificación en donde estos actores que están muy difícil que puedan encontrarse y dialogar, se encuentren para poder pensar cómo es esa articulación, siguiendo el ejemplo que decíamos recién con Darío. Puede pensar en dispositivos que pueden ser cursos, capacitación en servicios, formación, que genere esta otra cosa, esta ruptura de lo que nos parece que está allí rígido y es difícil de poder desarmar. Análisis o supervisión institucional, asambleas de trabajadores, la asamblea, en todo este ejemplo va quedando claro cómo no son acciones que formen parte de la estructura, pero sí que vienen a dar cuenta en un momento a intentar romper ahí con lo instituido, que muchas veces hay núcleos muy duros en las instituciones y en la red, en esto que decía Darío hoy. Bueno, los nudos esos de la red. Y a lo mejor los nudos de la red, además de sostener el colegiado, hay que hacer otra cosa ahí, como para que se ponga en discusión y en disputa otro tipo de cosas. Lo que también sirve son, esto en general es una propuesta de los brasileros, que ellos trabajaron mucho con el SUS, con la asamblea de usuarios y los consejos locales, pero estos son dispositivos interesantes porque no solo disminuye la distancia entre usuarios y otros sectores de la sociedad civil, sino que viene también allí a poner una palabra que muchas veces es difícil de escuchar, que es la de los usuarios, una necesidad, una demanda que viene a interpelar ahí el funcionamiento cotidiano de los servicios.
y todo lo que se les ocurra. Digo, esto se nos puede ocurrir cualquier tipo de dispositivo que venga. Es más importante que nosotros podamos comprender cuál sería la función que decir, bueno, entonces es un curso. No sabemos si es un curso. Pensemos cuál es el formato más adecuado para la función que le queremos dar a este dispositivo. Entonces dice, después de un tiempo, esto también ténganlo en cuenta, y por eso es tan potente que el dispositivo no es algo permanente ni forma parte de la estructura, porque después de un tiempo, ese dispositivo puede ser cooptado por la lógica de la organización y volverse burocratizado y funcional a los poderes instituidos. Por eso, al contrario de los arreglos, muchos de los ejemplos que vamos a dar son actividades transitorias que son puestas en acción según necesidad o demanda y que después de un tiempo cesan y dan lugar a otras. Esta es la razón principal por la cual no forman parte de la estructura, porque vienen a romper ahí. Lo de la estructura es muy fácil que termine cooptado por la lógica institucional que estuvo vigente hasta hace, qué sé yo, 5 meses, 1 año, 3 años. Porque hay allí un poder de acomodarse nuevamente la institución y los trabajadores al formato de siempre, que termina cooptando estos arreglos de nuevas estructuras. Los dispositivos vienen a romper esto, y cuando uno implementa un dispositivo tiene que estar muy atento a si ya perdió el sentido, perdió ese objetivo, porque terminó siendo chupado, casi les diría, por lo instituido. Bueno, yo no me quiero detener mucho con esto porque me gustaría bastante que podamos conversar algunas cosas o me pregunten si no entendieron algo. Ustedes van a ver que en la bibliografía hay un texto de la Organización por Cuidados Progresivos. Este es otro ejemplo de un modo de organización instituyente y en donde, ¿qué quiere decir organizar por cuidados progresivos? Es cuando en el centro de la organización se pone a jugar, para poder pensarla, el grado de autonomía del paciente y la necesidad de atención. Entonces se empieza a organizar como, y esto involucra a toda la red, hay que tener en cuenta desde el domicilio de los pacientes o de los usuarios hasta las cuestiones de los cuidados intensivos. Y poder pensar una organización que ponga el foco en esa necesidad. Es decir, en los cuidados básicos tiene que ver con los ambulatorios y los domiciliarios. Cuidados mínimos, cuando es, por ejemplo, una internación, en donde ya no va a haber salas por servicio. La sala de tocoginecología o la sala de no sé qué. Sino que en realidad está organizado esa institución por una lógica de cuidados mínimos, en donde allí están los pacientes alojados que tienen altos grados de autonomía, pero que necesitan, por ejemplo, están porque necesitan hacerse un diagnóstico, están en la última etapa de su internación, entonces tienen mayor grado de autonomía. Y así el otro tipo de cuidado. Debe considerarse todo esto. Esto no tiene solo un sentido economicista, porque el origen de esto muchas veces se da en función de las cuestiones, la lógica economicista, en donde decir, bueno, para internación se necesitan X enfermeras por paciente. Bueno, pero si nosotros pensamos los cuidados mínimos, el plantel de enfermería va a tener que ser menor que en los cuidados intensivos o en los cuidados intermedios. Entonces, arrancó de este modo, pero en realidad ustedes van a leer en el texto que la centralidad allí está puesta en esto de la autonomía y la necesidad que tiene ese paciente de atención. Y pensar toda la red organizada por los cuidados progresivos, con un gran proceso de lo que se llama, van a ver en el texto, la clinicalización. Léanlo porque es un ejemplo interesante
no es complejo para su lectura y me parece que va a estar bueno. Y después, nosotros habíamos quedado acá. Hoy tuvimos toda la tarde ahí, o todo este ratito, hablando de la organización, la gestión y el gobierno. Y habíamos dicho que por donde había que empezar, no me detuve demasiado, porque de eso se trató muchas clases del curso, es en esto del trabajo. Y allí hay que poner una gran atención en el proceso de trabajo. Este libro que yo les pongo ahí no existe en PDF porque no es tan viejo como todos los otros, y es un libro interesante. Y acá yo les dejo 2 o 3 ejemplos de herramientas analizadoras del proceso de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esas herramientas? Las herramientas analizadoras vienen a identificar los problemas que hay en los procesos de trabajo y las relaciones entre los diversos actores. Esto que ya hablamos muchas veces, pero que necesita de una cuestión operativa concreta. ¿Y cómo lo hacemos? Charlando, ¿no? Bueno, charlando, conversando, dialogando, pero también hay un modo concreto de hacer. Hay un conocimiento producido en función de esta necesidad. Se utilizan herramientas, estas herramientas se utilizan siempre en procesos colectivos. No vale que yo agarre un flujograma analizador y me sienta solita a pensar cómo entra el paciente, cuál es la respuesta que le dan, por dónde sale, sí, no, si esto es accesible o no. ¿Por qué? Fundamentalmente porque además permite procesos autopedagógicos y constituye un soporte para el gestor esto, por otro lado, muestran las vivencias cotidianas de los trabajadores, estos analizadores, la construcción de sujetos colectivos y hace que estos puedan sentirse como protagonistas de cambio. Estas herramientas vienen como a abrir las cajas negras. Me parece interesante la utilización de este término que hace Emerson Mary y Tulio Batista Franco en llamarlos cajas negras. Eso que no se desarma nunca o que no está tan visible y que configuran ataduras del servicio de salud que es importante poder visibilizarlas, ver qué sucede allí. Ustedes van a ver que yo les puse el flujograma descriptivo, flujograma analizador, que está en el módulo 3, me parece. Ahora igual en la bibliografía de este módulo se los volví a poner. Después está el texto de los mapas analizadores de Emerson Mary, que ahí habla de flujograma y mapas analizadores. Hay otras herramientas como las redes de petición y compromisos, a los cuales hace referencia también en la bibliografía que está en el módulo 3, y otro, por ejemplo, hay muchos más, está el método Paideia, que es el que desarrolla Gastón de Sousa Campos, que está puesto en la bibliografía del módulo 5. Bueno, hasta acá llegamos. Escucho. Esperen que voy a dejar de compartir, que tengo que ver cómo se hace. Ahí está. ¿Ahí nos vemos bien? ¿Todos? Va, ustedes me veían, yo no veía casi a nadie. Es el búnker, bueno. Bueno. Preguntas, sugerencias, reflexiones. Vamos que tenemos tiempo. Me apuré un poquito porque quería que tuviéramos tiempo para esto. No, mi pregunta va más, es una pregunta muy pragmática, práctica, desde lo muy pequeño, digamos. ¿Cómo se puede pensar desde la mesogestión, aplicar o poner en juego la cogestión o un cuerpo colegiado cuando eso no está institucionalizado en su conjunto? Digamos, porque si estás pensando en
aplicar una forma de pensar la gestión a través de unidades de trabajo, en vez de pensar, por ahí pienso en el primer nivel, en vez de pensar en programas o en vez de pensar en especialidades que también hay. ¿Cómo se articula eso cuando el sistema, el resto del sistema no está estructurado de esa manera? Y cómo también se aplican las decisiones, porque, perdón, voy a hacer un parate para decir algo. A mí me llamó mucho la atención, me gustó como lo que traía Sousa Campos en el texto de Anti Taylor respecto a como que la voluntad política no alcanza. Como hay algo de que hasta en gobiernos que intentaron proponer algo interesante para el sistema de salud, igual también seguía teniendo esta lógica vertical y con esa organización burocrática. Entonces pienso, teniendo eso, y aunque haya voluntad política, o sea, no quise como contraponerlo a eso, ¿cómo se pueden aplicar pragmáticamente cosas desde la mesogestión que vayan rompiendo un poco, tratando de traer como la pirámide inversa que propone Spinelli, digamos? Cómo articularlo desde el lugar del trabajo cuando tiene que ser algo que también... ¿Cómo? Vos lo que te estás preguntando es, por ejemplo, posicionada en un centro de salud, ¿cómo hacer para que esto también se implemente en las otras instituciones donde uno no tiene gobierno? No necesariamente o cómo funcionar, si lo implementas en un centro de salud, cómo funcionar de esa manera articulado con cosas, con instituciones en las que no, con un hospital de base de referencia en el que no, con otros centros de salud con los que uno articula en los que no, digamos, con un sistema nacional que no esté funcionando de esa manera, cómo pensar desde el lugar de trabajo, articulación con un sistema que está funcionando actualmente de esta manera. Sí, yo primero quiero decirte, para que no sea una estafa, no tengo la respuesta. No te quiero vender, decir, yo tengo acá la respuesta, ahora voy a abrir la cajita y te la voy a dar. Digo, estamos haciendo un ejercicio de reflexión conjunta y de alguna manera, sí, por ahí en lo que podemos aportar con mayor grado, tanto los chicos como yo, es haber tenido no solo cierta formación en términos de gestión, sino de haber transitado ciertos espacios. Que esto, bueno, conjugar esto en este momento, que algunos todavía están, yo no, es interesante hacer una reflexión. Yo pensaba esto, a ver, Spinelli o cualquiera que se pone a teorizar esto, muchas veces pareciera que lo está proponiendo como lógicas que se tienen que dar en simultáneo en todo el sistema, en toda la red, ¿no es cierto? Si vos me preguntás y yo te digo, bueno, la verdad que lo ideal es que haya voluntad política, digo, porque nos pasamos leyendo ejemplos o teorizaciones que dan personas que trabajaron en la construcción del SUS. Y si hubo un lugar, un espacio, un momento histórico donde hubo una decisión política de transformación, fue allí. Y esto no es menor, ¿eh? No se puede solo con la decisión política, pero es mucho más fácil cuando esa decisión política está tomada y se forman o se nombran los gestores en función de esa decisión política. Ahora, lo que me parece a mí es que nosotros, centro de salud, estemos en el sistema de salud que estemos, nos vamos a tener que relacionar con el resto de la red. Como nos salga, porque necesitamos que los pacientes vayan hasta el hospital, porque necesitamos que tenga ese medicamento y no lo tenga que pagar, porque necesitamos... Mi pregunta es, ¿cómo nosotros, mira, te devuelvo en una pregunta, pero cómo nosotros constituimos un modo de trabajo que nos permita posicionarnos en un lugar de acumulación mayor de poder? Porque si no es como ir con la espada y la palabra. ¿Se entiende lo que digo?
nosotros podemos estar tratando de pensar, vamos a suponer pleno neoliberalismo, bueno, muchas cosas no han cambiado en términos de las estructuras, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a suponernos que estamos ahí en el centro de salud queriendo hacer una gestión democrática, y el resto del sistema no se maneja de ese modo, no se mueve de ese modo. Mi pregunta es, igual nosotros nos vamos a tener que relacionar con ese sistema. ¿Y no es conveniente hacerlo desde una posición de mayor acumulación en términos de poder provocar algún cambio en el otro espacio que ir solo, con decisiones solas, con menor conocimiento? Porque al gestionar de una manera autoritaria, si se quiere, y no democrática, en los espacios más micro, y bueno, se lleva la visión de uno, en esa reunión posible con el jefe del servicio de no sé qué, o la jefa de la farmacia del hospital de no sé cuánto para que no le retasen o no le nieguen los medicamentos a nuestros pacientes, etc. Siempre me parece que el modo de gestión democrática, colegiado y colectiva va a aportar a la acumulación, y cuando estoy diciendo acumulación de poder. Acumulación de poder, ampliación de la visión que a nosotros nos permita también hasta posiblemente encontrar otros intersticios por donde meternos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy complejo. Entonces, en el texto de Spinelli dice, nadie dijo que iba a ser fácil. La lógica no es fácil o difícil. Lo que sí queremos intentar es que sea de fácil comprensión el objetivo y el para qué. Que lo podamos comprender allí. Lo demás es recontra difícil. Y en esto que decía de necesario e imposible, y necesita de cambio de reglas. Y es una obviedad que una sola institución, un grupo de trabajadores, posiblemente no cambien las reglas del sistema. Pero sí se pueden cambiar las reglas adentro de la institución. Sí se puede repensar el modo de accesibilidad. Y hoy, leyendo la tarea de muchos de ustedes, muchos y muchas ponen a jugar cuestiones que tienen que ver más con el micro, más que se podrían dirimir en ese espacio. Y después hay otros problemas que se dirimen en otros espacios de la red. No me cabe duda, no es nada fácil, no es sencillo entrarle a otro, porque no es sencillo a veces entrarle a los compañeros, pero es una respuesta que no tengo. Sí tengo un cierto convencimiento en términos de el método. ¿Se entiende? Porque igual nos vamos a tener que relacionar con esa red. Entonces hay ahí una decisión de elección de el cómo nos relacionamos. Nos relacionamos en términos colectivos y pudiendo a lo mejor hasta comunicarnos con otro centro de salud para potenciar esa acumulación, o nos relacionamos así solitos, vamos, yo soy la jefa del centro de salud, dame bola, te cierro la puerta, no, pasá la nota, qué sé yo. ¿Se entendió más o menos? Sí, un comentario, si me permiten, en relación a la acumulación de poder, y un poco que por ahí nos vamos un poco de mambo con los compañeros de Brasil, que la verdad que en cierto sentido es muy interesante el proceso que ellos atravesaron, sino que está poco difundido, poco observado, pero no es menor, primero porque Brasil es el país más grande de América Latina, y fíjense que ellos instauran el concepto, mejor dicho, la ley de derecho a la salud en el pleno auge del neoliberalismo. Fue en el gobierno de Collor de Mello cuando digamos, el Congreso sanciona la ley que considera a la salud como un derecho y que es el punto sólido del SUS, el Sistema Único de Salud brasilero, que mencionaba Andrea, que ahora está en decadencia en este momento, pero hay una acumulación, digo en términos de reflexión, no en términos de recetas mágicas,
pero hubo una acumulación del poder de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que empezó a partir de la década del 60, incluso en medio de la dictadura brasilera, que determinó 20 años después, en fines de los 80, principios de los 90, por un lado la creación del SUS, que imagínense un sistema único de salud en un país con el nivel de inequidades, de las brechas de inequidad que hay en Brasil, que son, igual como en Chile, digamos, son las más tremendas, ¿no? Chile va a la cabeza y le sigue Brasil en términos de las enormes brechas de inequidad, donde conviven los más ricos de todos los ricos con los más pobres de todos los pobres. Pero ahí hay cosas muy interesantes que, insisto, no son recetas mágicas. E incluso recuerdo que en un congreso de medicina general en San Luis, donde estuvo una de las primeras veces que vino Gastón de Sousa Campos a participar de nuestros congresos, él, bueno, hizo una exposición muy, muy interesante sobre todo esto, y alguien muy soberbiamente del fondo le preguntó, está todo bien lo que usted dice, don de Sousa, pero dígame, ¿cómo lo hacemos? Y de Sousa le dijo, y la verdad que yo no sé cómo lo tienen que hacer ustedes, pero sí nos parece que esto aporta en términos de la reflexión y en términos de lo que puede ser posible. Y por supuesto que para algunos que creemos en los espacios generadores de microtransformaciones y pensar que las microtransformaciones sumadas entre sí son una forma de acumulación de poder, digamos, es inevitable, me parece, en ese sentido. Nosotros tenemos una realidad muy diferente en términos de lo que es el sistema de salud argentino, el nivel de fragmentación por los diferentes subsectores y a su vez también en las provincias y en los municipios de quién gestiona, de dónde vienen los recursos y demás. Pero bueno, hay que plantearse, evidentemente no hay una voluntad política en este contexto de pensarse en un SUS, inclusive el actual ministro de Salud de la Nación, con su equipo, ellos fueron, en la gestión de Néstor Kirchner, fueron desaconsejadores de pensar en un sistema similar, es decir, en un sistema integrado de salud. O sea, en este contexto es muy difícil que eso se plantee, porque también el posicionamiento político del grupo de salud y de donde viene Ginés, está claro que no hay intención, sí quizá de regulación del sector privado por parte del Estado, pero no en un sistema de salud integral. Pero claro, de hecho, todos estos pequeños espacios, como también en este curso, como son otros tantos, tiene por objeto empezar en una pequeña microacumulación de poder, porque a mí me resulta re interesante la experiencia brasilera. Insisto, ¿no? Ustedes no sé si conocieron quién fue Collor de Mello, un presidente brasilero que fue destituido por corrupto, o sea, un tipo que venía de la cúspide del neoliberalismo de la escuela de los Chicago Boys, de los llamados Chicago Boys. Y por otro lado nosotros, en el año 92, digo Argentina, mientras Brasil salía de promulgar la ley del derecho a la salud y la creación del SUS, nosotros aprobábamos la ley de autogestión hospitalaria, que justamente es todo lo contrario, y es un elemento que puso como condición el Banco Mundial para otorgar un préstamo de reconversión de los servicios de salud, que en realidad lo que implicaba era entrar en el mercado de la salud vinculado a lo público, ¿no? Con lógicas de gestión o de administración del servicio desde la perspectiva del subsidiamiento de la demanda, que son los seguros privados de salud. Así que no digo esto para tirarnos abajo, simplemente para decir, bueno, esto es un camino que hay que darse, y la reflexión pasa también porque el cambio, yo creo que en el primer nivel de atención el cambio está en la básica convocatoria de la reunión de equipo, en la sistemática de sostener esos espacios que tienen que ser contagiosos a los distintos focos de la red. Pido la palabra para decirle algo a la compañera, por ahí yo entiendo el desazón, entiendo, digamos, yo con estas propuestas me crucé en el 2009, digamos, en una oportunidad que tuve, digamos, de hacer el curso allá con Spinelli, y bueno, desde el 2009, digamos, nunca perdí la esperanza, digamos. Creo que una de las cosas es el tema del poder, de ir haciendo alianzas con quienes uno va sintiendo que puede, digamos, avanzar en este tipo de pensamiento para no decaer, digamos.
y por ahí ir descubriendo también qué es lo que podemos hacer en el pequeño espacio, es decir, ir dejándose sorprender, bueno, a ver, de todo esto del micropoder, ¿no? De la micropolítica. ¿Qué cosas no me estoy dando cuenta que yo sí puedo cambiar dentro de mi lugar de poder? Y eso te va a ir llevando, bueno, es lo que, a ver, no es por un consejo, digamos, es lo que hoy quizás algún grupo de compañeros nos sostiene todavía con las ganas de seguir intentándolo, y uno parece todo el tiempo que está con esa utopía, pero me parece que la acumulación de poder tiene que ver eso, con el poder de ir generando espacios que se pueden ir contagiando, y creo que para mí es contrarrevolucionario, digamos, el hecho de lo que decía recién Darío, generar espacios de conversación con los mismos trabajadores y desde ahí empezar a confiar de que se pueden ir dando estos cambios, obviamente no de manera desorganizada, sino como decía Andrea, hay digamos, propuestas donde uno se puede adherir para ir teniendo herramientas concretas y bueno, ir probando si una cosa no va, si va la otra. Pero en la medida creo que los docentes que están acá, que tienen experiencias en la gestión, creo que haber logrado en pequeños espacios algunos cambios, eso te va dando como de alguna forma la directriz de cómo irlo haciendo, pero no un cómo de receta, sino un cómo de modus operandi, digo yo, como de irse automotivando, creo que comprendiendo esta cuestión más colectiva de poder, no buscando un referente siempre, que uno siempre cae en buscar, uy, si estuviera este, si estuviera el otro. Nosotros en Bahía vivimos una gestión de un compañero que en el 2011 que tenía esta idea, y todos escuchás en distintos equipos, uy, si cuando estuvo fulano, pero bueno, también, por ejemplo, nosotros tratamos de encontrarnos ahora y empezar a aliarnos en proyectos o en dispositivos para no estar tan solos, dialogar, espacios también de compartir experiencias, más que nada con gente dentro de tu local o dentro de tu espacio que se prende con la idea. Pero creo que el escucharnos, el sorprendernos y ver qué podemos mejorar, eso puede ir dando por ahí un hilo en este laberinto. Una cosa, ahí te doy la palabra, Milagros. Ojo con el auto boicot de creer que todo este método no se basa en conocimiento. No es zaraza. Hay un corpus de conocimiento y de conceptos y de reflexiones y de argumentos detrás de cada una de esas acciones. Esto que en alguna de las diapos yo había puesto, no es que estamos desarmados y no sabemos para dónde ir y que lo único que sabemos es que hay que conversar. No. Hay un conocimiento científico, hay un conocimiento específico que es contrahegemónico, eso sí. Yo a esta altura, y la verdad que sospecharía bastante de alguien que me dice, yo tengo en un libro las recetas para darte. Y es complicado. Y también pasamos por esto, Natalia, y creo que los compañeros van a acordar conmigo, y seguimos pasando de añorar personas que nos han formado, si querés, nos han acompañado, y en mi caso me han enseñado a gestionar. Después que me salió o no me salió, esa es otra cosa. Y lo otro que quiero decir es que esto que contaba Darío del SUS, esa acumulación no permitió solo generar las transformaciones, permite la resistencia que se está dando ahora, sino con mucha mayor rapidez se hubiesen disuelto cosas que se vienen cayendo, lamentablemente. Pero la resistencia que se está generando también es producto de esa acumulación. Dale, Mil. No, un poco, estaban pensando en voz alta, ¿no? No tengo ni una idea clara ni una reflexión, pero durante la clase un poco pensaba dos cosas. Una, lo que me toca como especialidad de medicina general en Cava, que no hay un servicio, entonces pensaba en esta sensación de un poco de falta de contención.
y presentabas la idea un poco de equipo matricial, entonces hice el ejercicio de pensar, bueno, ¿cuál es este equipo matricial que uno forma quizás en el espacio donde trabaja? Y que yo creo que se da mucho, se da los equipos matriciales, se da la cogestión, se da esta idea de colegiado, quizás sin tener esa idea clara, digamos, ¿no? De que se da implícitamente, de muchas veces. Y creo que en este sentido es importante llenarlo de contenido, digamos. Porque creo que ese hacer sin saber que quizás estamos haciendo esto y que tiene quizás esa importancia, pierde valor y pierde esa acumulación de poder que quizás venimos hablando. Justo, bueno, en estos días también se están dando acá los paros en la ciudad de Buenos Aires, y para quienes somos de medicina general siempre nos ponemos a pensar, bueno, cómo nos organizamos no teniendo un servicio, digamos, ¿no? Cómo respondemos ante esta situación, cómo nos podemos organizar. Más allá de las situaciones, muchas veces circunstancias también en la residencia, que hoy me toca estar en la jefatura de la residencia, hemos pensado o han pensado jefaturas previas, los equipos matriciales, que desde la idea, es una idea linda, digamos, pero que después es difícil sostener si no tiene como su lugar de protección, su tiempo, sus reuniones, su tiempo específico para pensar cómo desarrollarlo. Y entonces, si no le ponemos como el contenido a estos espacios o a estas funciones, es difícil de sostener, digamos. O carece un poco, vamos perdiéndole como la importancia de esa esencia, digamos. Entonces, bueno, nada, pensaba en esa, en que creo que hay que nombrarlo, y hay que poder jerarquizarlo para, digamos, que sea efectivo, digamos, o que se pueda desarrollar. Hola, buenas noches. Pensaba a lo largo de la exposición tuya, Andrea, que te agradezco. Yo vengo trabajando bastante en las tareas a lo largo del curso. ¿Cómo fue el desarrollo de la articulación entre el primer nivel y el hospital en el contexto de pandemia? Porque la verdad que esto es referencia y contrarreferencia, la verdad que brilló por su ausencia. Y la verdad que fue muy difícil, ¿no? Como el hospital, por un lado, cerrando todo y dedicándose solamente, enteramente a COVID, más en mi área programática. Yo soy igual que Mili de Cava, pero de otro hospital, soy del Hospital Argerich y no trabajo en el Hospital Argerich, trabajo en los centros de salud del área programática de ese mismo hospital, pero que es un hospital de referencia, digamos, solamente era como lo que se llamó anillo rojo, digamos, o sea, se derivaban los moderados graves. Entonces, a partir de marzo, todos los consultorios externos, todos los pacientes, listo, no tuvieron más seguimiento y todavía estamos en un contexto donde no se le pudo dar respuesta del primer nivel de atención. No se le pudo dar... Y ahí es como se me abrieron un millón de cuestiones, ¿no? ¿Por qué no se pudo dar respuesta del primer nivel de atención? Los primeros 15 días, 3 semanas, porque el primer nivel de atención, por lo menos en nuestra área programática, tomó la misma decisión que el hospital, cerrar. Entonces, a partir de eso, me parece que hay algunas cosas que yo pienso que justamente en estas disputas de poder, que hay que plantearlas así, sin ningún tipo de vergüenza, porque lo son, digamos, creo que las personas que nos formamos en el primer nivel de atención no siempre ocupamos los lugares que nos corresponden. Y creo que a veces nos comemos la hegemonía que vivimos en nuestras formaciones. Estamos convencidos de que nuestro campo de nuestro bagaje y nuestro campo de saber no podemos estar en un lugar de gestión, ¿no? Como pareciera que aún la dirección de un centro de salud no la podemos tomar y tiene que venir alguien
con una formación hospitalocéntrica. Entonces, por supuesto que el primer nivel de atención va a tomar una medida muy hospitalocéntrica, aún inserto en un equipo, en un lugar territorial, en un lugar en donde tenía 1 millón de cosas para hacer, como después pudimos desplegar, ¿no? Lo que no pudimos desplegar nunca es la articulación entre el hospital y el centro de salud. Eso nunca se pudo hacer, digamos, más que, bueno, mandalo por demanda. Bueno, lo mando por demanda y que tenga suerte, digamos, ¿no? Y que de los 10 que mando, ojalá que 2 lleguen y los otros 8 vuelvan y vemos cómo podemos articular en otros lugares. Entonces, me parece que para redondear, me parece que hay un montón de espacios que nosotros mismos no estamos convencidos de que hay que tomarlos. No sé si es una cuestión de formación hegemónica que nosotros nos convencemos de que no lo podemos hacer, de si es porque es falta de formación, si es porque justamente esos espacios de poder probablemente no estén abiertos a personas que no estén formadas de manera con un bagaje hegemónico, digamos. Pero es algunas cuestiones que tenemos que empezar a discutir si pensamos que hay que empezar a proponer otras líneas de articulación, por lo menos, o de gestión en salud. Me parece re importante lo que dice Laín, en términos de, y articularlo un poquito con lo que dice Milagros, de cargar de contenido a eso. Porque la gran potencia que tiene la hegemonía médica o la hegemonía en salud, si se quiere, es transmite el conocimiento como una verdad absoluta. Entonces esto, y si del otro lado lo que nos encontramos es persona, lo voy a decir así brutalmente, floja de papeles, y ahí es donde es complicado esto. Por otro lado, los compañeros me van a poder corregir si me equivoco, pero tanto no es menor la decisión política que yo no sé, en las gestiones que compartimos con los compañeros, estoy hablando de años 2008, 2009, 2010, casi hasta el 2014, por ahí, yo nunca había visto una gestión ministerial con tantos generalistas en lugares de gestión altos, no solo de los equipos de salud, tantos generalistas y tantos compañeros de otras disciplinas, trabajadores sociales, psicólogos, en lugares de gestión importantes. Entonces allí traigo de nuevo esto de que no es una cosa menor la decisión en términos políticos de más de la macrogestión, de cuál es la mirada de el camino por donde hay que ir y quién lo puede llevar adelante. Digo esto, Laín, porque la verdad es que acá creo que de los 4 yo soy la dentista, pero digo, no sé si me salió o no me salió, pero yo fui coordinadora del Nodo Rosario, coordinadora de salud. Fui directora provincial de odontología, pero fui coordinadora de salud. Y eso, no por mi persona, fue contrahegemónico. Y uno de mis compañeros, éramos 3, era médico generalista y el otro psicólogo. No había allí el cirujano, el no sé cuánto especialista que estuviese llevando esto adelante. Y la mayoría de esos lugares de gestión estuvieron ocupados, ahora van a decir, con razón, no les salió ninguna. Estuvieron ocupados por este modo de trabajo que viene redundando a lo mejor en algunas especialidades, etcétera, o en algunas disciplinas, no es justamente la mía, la más ejemplificadora, pero también en función de una decisión política. Pero la viceministra era médica generalista.
Bueno, si quieren vamos cerrando. Nosotros teníamos pensado un último encuentro, pero solo para que ustedes puedan leer el trabajo final y hacer las preguntas y podamos trabajar un poquito de cómo sería ese trabajo final y cuáles son los tiempos que nos vamos a dar, y el tema de las certificaciones y los trabajos atrasados. Habíamos pensado el miércoles 28, el Día del Inocente. No sé qué les parece, están por ahí, no sé si está Gonzalo, Darío, alguno de los chicos. Lunes 28. ¿Ah, lunes? Lunes, sí. Pero no creo que sea el 30, no me acuerdo. A ver si me ayudan. Lunes 28 habían dicho, me parece. Me parece que sí, que era 28, no sabía yo que era lunes. Habían dicho el 28, sí. Sí, está bien, estaba en el cronograma. A ver si alguien escribió algo acá. Sí, Soria, que hoy no quiere hablar, dice que está despeinado. No, mentira. Bueno, sí, entonces muy despeinado, por eso no prendo la cámara. no prendas la cámara si estás despeinado, mi amor. Mirá lo que es esto, mirá. Ahí está. Ya este curso perdió el rumbo, ya les quiero decir. Esta es la última. Qué lástima que no nos podamos encontrar para despedir el año, despedirnos. Bueno, dale, Gonzi. Es un clásico que en este año nos va a quedar para el próximo, pero bueno, está bueno también si se puede presentarnos con los trabajos finales y ahí hacemos el asado de camaradería. Y si no, lo hacemos por Zoom también, no hay problema. Nos ponemos de acuerdo y cada uno va cocinando más o menos lo mismo. Tal cual. Pero con cámara prendida, ¿eh? Si vamos a pasar vergüenza, pasamos vergüenza todo. Colectiva. Bueno, entonces quedaríamos para el 28, Gonzi, ¿así es? Sí, era la idea. La verdad que estuvo, yo no, digamos, parece una salamería, pero la verdad que estuviste espectacular, negra. Estuvo muy claro y muy poco para aclarar. Digo, los compañeros también con el tema de los aportes, así que bárbaro. El 28 la idea es esto, es hacer una vuelta de tuerca, digamos, del cierre. Y ajustar los detalles. Lo ideal sería que pudieran pegarle una mirada al trabajo final. Siempre, yo sé que es difícil porque lo vemos en los ejemplos, que muy escueta la participación en los foros, por ahí es una herramienta que se ha aprovechado poco pero bueno, en el tema del trabajo final, el foro va a quedar casi como la única vía de comunicación, así que es muy importante que ajustemos eso para entrar en ese chat, digamos, que hay dentro del campus, para no perdernos, porque vieron que uno se desconecta y después le cuesta mucho sentarse a repasar los temas y a ver el trabajo. La idea del 28 es eso, ¿sí? Y de hecho programar seguramente algún otro encuentro para hacer esto, digo, para no perder el contacto hasta la fecha límite que proponemos a finales de marzo. ¿Sí? Sí, sobre todo para acompañarlos en las dudas y en la confección del trabajo. Es mucho el esfuerzo que hicieron todos para estar cada 15 días a esta hora, todavía a esta hora presentes, en este año tan complejo. Entonces, la verdad es que nos interesaría mucho que puedan terminarlo, hacer su trabajo, tenerlo como un insumo de trabajo, a esa planificación o la idea que pueda surgir de allí, y sobre todo que les sirva para esto, para construir argumentos. Entonces, traten de hacer una lectura de ese trabajo final, no de hacerlo, sino de leerlo, a ver si más o menos se dan una idea cabal de todo lo que hay que hacer, de por dónde iría. Después vamos a seguir estando en contacto, salvo que ustedes empiecen a ir del grupo, pero también podemos hacer por tutores, eso no hay problema.
para ir acompañándolos en este proceso, porque me parece que es un cierre merecido, que todos puedan terminar su trabajo y hacerlo y obtener la certificación pertinente, porque fue mucho el esfuerzo que hicieron todos ustedes también, estando, participando, prestando atención, escuchándonos a nosotras y bueno. Bueno, hacemos así entonces, nos vemos el lunes.